Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. El video de hoy es la segunda parte de este tema que abordamos en el video pasado, que es errores comunes al utilizar SolidWorks. Vamos a continuar viendo todos esos detalles o descuidos que cometemos a la hora de estar usando el software y que nos pueden ocasionar problemas a futuro o nos pueden hacer perder tiempo en otras operaciones o en otras acciones que estemos realizando dentro del software. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como recordarán, en la primera parte de esta serie especial de videos vimos 3 puntos que son acciones o descuidos a los que no les prestamos atención, pero que nos pueden hacer pasar un mal rato dentro de SolidWorks. Los puntos que vimos fueron el sistema de unidades, croquis sin definir y trabajar sin líneas constructivas. Vimos cuáles son los efectos que nos pueden provocar el no tener esa atención con estos puntos, y también cómo es que cómo podemos corregir esos detalles, ¿no? En el video de hoy vamos a continuar con los siguientes puntos que yo enlisté. El siguiente punto que seguiría sería una mala referencia en las cotas. Al igual que los puntos que vimos en el video pasado, ya lo expliqué yo en uno de los primeros videos que subí al canal, lo que es cómo debemos acotar ciertas figuras o tener referencia de ciertas dimensiones, cómo es que se debe acotar y por qué es importante saber cómo acotar esa distancia, ese radio, ese diámetro al que nosotros queremos dimensionar. Así que bueno, para esto vamos a crear una nueva pieza. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo croquis. Vamos a partir desde una vista frontal. Y aquí vamos a dibujar un rectángulo. No está referenciado a nuestro origen. Ahí está. Entonces dibujamos el rectángulo. Y una vez que tenemos el rectángulo aquí, vamos a dimensionar. Debemos dimensionar lo que es el alto y el largo de nuestro rectángulo. Entonces seleccionamos la cota inteligente, y lo que todos haríamos sería referenciar de esta línea para poder sacar el alto. Y aquí vamos a modificar la altura, vamos a ponerlo en 120. Y el largo también de esta línea. Y le vamos a poner 200. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a extruirlo. Y le vamos a poner que va a medir 9.5 milímetros. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos aquí nuestra pieza. Una placa pues bastante sencilla, una soldadura muy sencilla, nada del otro mundo. Y vamos a sacarle el plano. Vamos a crear un dibujo desde pieza. Vamos a guardar la pieza. Vamos a guardarla en el escritorio. Y vamos a guardarla como pieza 1. Y ahora vamos a crear un dibujo desde con la plantilla que creamos en la sección de los videos de planos.
y vamos a seleccionar nosotros la vista frontal. Y hasta ahí, ¿no? Vamos a... De aquí vamos a utilizar nada más esta vista. Y vamos a dimensionarla. Entonces sacamos nuestra cota inteligente y ponemos esta y esta. Muy bien. Ahora, supongamos que nosotros decidimos agregarle un chaflán a nuestra pieza una vez ya teniendo nuestro plano. Entonces nos vamos otra vez al diseño en 3D y nos vamos a la opción de chaflán. Se encuentra en operaciones y en la pestaña de al lado donde dice redondeo viene chaflán. Entonces nada más configuramos aquí nuestro chaflán, que va a ser a 45 grados y va a quedar así como viene, a 10 milímetros de distancia. Seleccionamos esta esquina, seleccionamos esta de aquí, seleccionamos esta y la última. Y listo. Entonces si nosotros para comprobar que nuestra distancia sigue siendo la misma, pues simplemente aquí en el dibujo, en el diseño en 3D, vemos que pues efectivamente sigue siendo de 120 de alto por 200 de largo. Pero si nosotros nos vamos al dibujo en 2D, podemos ver que nuestras dimensiones cambiaron. Esto es porque referenciamos mal los puntos para poder hacer nuestra cota. Si nosotros, como pueden ver, ya no son 120 por 200, ya son 100 por 180. Esto es porque nuestros chaflanes miden 10 milímetros y están a 45 grados. Entonces esto pasa, como les comentaba, por hacer una mala referencia a la hora de acotar, ya que nosotros simplemente para poder sacar el largo tomamos como referencia esta línea, y esta línea, al ser modificada en el diseño en 3D, los planos de Solid no te interpretan como tal los croquis del diseño, simplemente te toman lo que es el sólido ya final. Entonces aquí, como al estar mal referenciada, pues toma en cuenta la línea después de los chaflanes y no antes de. Entonces para evitar ese tipo de problemas que nos pueden ocasionar, en verdad, bastantes problemas a la hora de seleccionar, de que el maquinador seleccione el material, le puede ocasionar confusiones, que la pieza salga mal, etcétera. Lo que debemos de hacer siempre que nosotros vamos a acotar, esto es mucho en planos, si nosotros queremos sacar el largo de la pieza, nuestras referencias tienen que ser líneas y no puntos o vértices. Siempre nuestras referencias de las cotas deben de ser líneas. Por ejemplo, si queremos sacar el largo de esta placa, nuestra referencia debe de ser cuánta distancia hay de esta línea a esta otra. Y con esto nosotros tenemos los 200. Entonces no importa que nosotros hagamos nuestro chaflán más grande o más pequeño, o agreguemos un redondeo, rompamos una esquina con una broca, etcétera, siempre nos va a tomar la cota en los planos los 200, porque referenciamos la distancia entre esta línea y esta otra. De igual manera, si nosotros queremos sacar el alto de nuestro rectángulo, tenemos que sacar la distancia entre esta línea y esta otra línea, y nos va a dar los 120. Esto suele ocurrir esto ocurre cuando queremos dimensionar elementos que son figuras que tienen líneas rectas, ¿no? En radios no hay tanto problema. Esto sucede más que nada cuando se trabaja con líneas rectas dentro de los croquis, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los errores que ocurren principalmente cuando uno empieza a usar SolidWorks. No conoce estos pequeños detalles donde cómo debes de acotar para que tu diseño, si tú lo modificas en el plano, no te modifique más la operación o el corte que tú modificaste en específico. Esto, en otras palabras, es para que no descomponga toda tu pieza. Si vas a modificar, por ejemplo, el largo,
que a la hora de modificar el largo no te modifique el alto o el espesor de la placa, o si tienes algún barreno o alguna serie de barrenos, no, a menos que tú lo decidas, no se modifiquen las posiciones de esos barrenos. Esto va mucho de la mano también con lo que son las líneas constructivas y la definición total de los croquis. Así que bueno, ya saben, para poder tener un correcto acotado en los planos, siempre debe de hacerse de línea a línea y no entre vértices. Y pues bueno, vamos a pasar con el siguiente punto. Muy bien, el siguiente punto no es tanto para... Bueno, sí va dentro de los conceptos básicos que uno debe de tener en cuenta en SolidWorks, pero yo las aplicaciones que le he dado ha sido más que nada cuando trabajo con estructuras que se van a soldar. Este punto es muy importante para poder hacer un correcto despiece, o te puede afectar en otras operaciones como de corte. El punto del que estoy hablando es la fusión de sólidos. Esta opción de la fusión de sólidos se da cuando nosotros vamos a extruir una operación dentro de otra. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir esa opción de deshabilitar o habilitar la fusión de sólidos. Vamos a poner un ejemplo bastante básico. Vamos a crear una pieza desde la vista frontal. Igual vamos a partir con un rectángulo. Este rectángulo va a medir 100 por 20 y lo vamos a extruir. Entonces nosotros vamos a darle 20 y ahora vamos a sacar otro rectángulo que va a ir de aquí. Va a partir de esta cara hacia acá adelante. Entonces simplemente igual desde la vista de planta sacamos y va a medir lo mismo, 20%. Y vamos a darle la distancia de 20. Si se fijan, a la hora de usar la operación de saliente extruir, abajo de la distancia a la que nosotros deseamos extruir hay una casilla que se llama fusionar resultado. Solid nos la da habilitada ya por defecto. Entonces si nosotros le damos en aceptar, pues pueden ver que queda totalmente fusionado esto de esto. Otra forma de corroborar es si nosotros nos vamos al árbol de operaciones. En la parte superior arriba de materiales hay una carpeta que se llama sólidos. Si nosotros desplegamos sólido, simplemente nos va a aparecer pues todo el sólido que tenemos aquí en nuestra interfaz. Si nosotros le damos clic, nos la va a marcar en azul. Entonces nosotros ahorita vamos a hacer lo siguiente: vamos a editar el saliente extruir 2 y le vamos a deshabilitar la casilla de fusionar resultado. La deshabilitamos, le damos en aceptar y como pueden ver ya tenemos en la carpeta de sólidos tenemos 2. Esto se ocupa mucho en estructuras soldadas cuando nosotros, por ejemplo, es una sola pieza que se va a componer de 2 elementos que pues están soldados, pero cuenta como una sola pieza. Esto va también más enfocado en los planos. Cuando se usan estructuras soldadas, no se trabaja con ensambles, se trabaja desde piezas de SolidWorks. Entonces se tiene que deshabilitar la función de fusionar resultados para que nosotros podamos crear una lista de cortes. Ahorita vamos a verlo. Vamos a continuar con las operaciones. Vamos a sacar los siguientes perfiles o piezas que nos faltan para terminar aquí nuestro pequeño marco. Vamos a partir de la vista de planta otra vez
y aquí. Vamos a ver que mide 100 y 20. Aquí podemos aplicar uno de los puntos que vimos en el video pasado, el uso de las líneas constructivas. Si nosotros vamos a eliminar esta cota. Si nosotros decidimos que esta pieza de aquí va a ser exactamente igual que la que tenemos acá, simplemente la podemos con una línea constructiva referenciada al origen, ya pues se puede entender que va a ser de la misma distancia y nos ahorramos una cota. Entonces lo extruimos. Vamos a darle 20. Fíjense, no deshabilité la casilla de fusionar resultado, entonces me fusionó esta pieza con la que acabamos de hacer, y pues simplemente la vamos a deshabilitar. La deshabilitamos y otra vez desde la vista planta vamos a crear el último perfil o la última pieza. Partimos de aquí hacia acá, va a medir 20 y lo vamos a dejar aquí. Deshabilitamos el fusionar resultados y listo. Vemos que tenemos en nuestro historial de sólidos, contamos con, nuestra carpeta de sólidos, contamos con 4. Uno representa a cada pieza. Y ahora vamos a guardarla. Y vamos a sacarle un plano. Listo. Ahora si nosotros nos vamos aquí en anotación y nos vamos hasta la última, que es tablas, y vamos a seleccionar la que diga ¿dónde está? Tabla, no, ha de estar. Ya. Vamos a, creo que es, a ver, para poder trabajarla así. Pestañas. Ok, lo que yo hice fue lo siguiente. Si nosotros ponemos nuestro cursor, sobre cualquiera de las pestañas y le damos clic derecho, nos va a aparecer este pequeño cuadro de opciones. En pestañas nosotros vamos a habilitar pieza soldada. Ahora en pieza soldada nosotros vamos a darle clic en esta opción que se llama piezas soldadas. Y como pueden ver, nuestros sólidos cambian para listas de cortes, y elementos de lista de corte nos aparecen lo que son nuestras piezas. Y listo. Ahora si nos regresamos a tablas, en tablas ya nos aparece lo que es lista de cortes para pieza soldada. Seleccionamos el sólido, le damos a la palomita y listo. Como pueden ver, nos aparece el número de elemento y la cantidad de piezas. ¿Qué pasaría si nosotros no deshabilitamos la opción de fusionar resultados? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a trabajar con la segunda opción. Con la segunda pieza que extruimos. Le damos en fusionar resultados y nos regresamos al plano. Como pueden ver, nuestra tabla se modifica a dos piezas, una pieza de un elemento y
otra pieza que contiene dos elementos, que son esta y esta de aquí, que vienen siendo las de 100. Este tipo de opción es un poquito, podríamos llamarlo especializada. No creo que en diseños muy básicos tengan problema alguno con la fusión de resultados. Yo lo he utilizado, como les comentaba, en estructuras soldadas. Cuando se tienen que hacer estructuras de pailería, es muy importante tener deshabilitado la opción de estructura soldada. De hecho, si se fijan, tuve que habilitar el módulo de piezas soldadas para poder explicarles pues cómo funciona esto, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado si van a trabajar con piezas soldadas, que esté deshabilitado, o a menos que así lo requieran, que esté habilitada la opción de fusionar resultados. Si no lo requieren, tienen que deshabilitarlo para que a la hora de hacer su tabla de listas de corte les pueda aparecer pues todos los elementos que están mostrando en su dibujo. Así que bueno, vamos a pasar con el siguiente punto. Muy bien, el siguiente punto lo voy a fusionar voy a hacer de dos puntos que tenía yo aquí enlistados, voy a hacer uno solo, ya que se pueden explicar en conjunto, que viene siendo el uso de referencias de croquis y también la referencia al extruir o cortar una pieza. Para poder explicar estos puntos, voy a utilizar la pieza que acabamos de hacer. Y pues si nosotros nos vamos a los croquis de cada elemento, vimos que prácticamente pues miden lo mismo. Entonces no necesitamos tener todos los croquis llenos de cotas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a saliente extruir 2 y vamos a editar su croquis. Entonces, como nosotros sabemos que de largo va a medir 100 y de ancho va a medir 20, que es exactamente lo mismo que el primer perfil que hicimos, vamos a eliminar estas cotas. Y seleccionamos esta línea y presionando la tecla control vamos a seleccionar cualquiera de las dos del primer perfil que miden 20. La seleccionamos y nos aparece el menú rápido en cuanto nosotros soltamos la tecla control, y nos aparecen las referencias de croquis que vienen siendo colineal, perpendicular, hacer igual y hacer paralelo y hacer igual. Vamos a seleccionar el de hacer igual. Y como pueden ver, arriba de las líneas aparecen unos pequeños cuadros en color verde que nos indican que la línea es vertical, que el vértice está coincidente con el vértice del primer perfil, y este símbolo que es el de igual, y si nosotros seleccionamos el recuadro nos va a marcar en rosa las líneas que son iguales entre sí. Y vamos a hacer lo mismo con las líneas que nos dan el largo del perfil. Seleccionamos y vamos a seleccionar cualquier otro de la primera pieza del primer sólido que sacamos, y lo mismo vamos a hacerlos igual. Y listo, como pueden ver, nuestro croquis ya quedó totalmente definido sin utilizar una sola cota. Entonces nos salimos y vamos a hacer lo mismo para las demás piezas, para esta y para esta. El chiste es utilizar la menor cantidad de cotas en dado caso de que así se requiera. Si nosotros requerimos que este perfil de aquí sea más grueso que el que tenemos aquí y que estos dos, pues simplemente no se usa esta opción. Esto simplemente lo utilizamos cuando nosotros tenemos la certeza de que una o más piezas van a ser iguales a la que vamos a tomar como referencia. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es la referencia a la hora de extruir. Vamos a igual usar el saliente extruir 2. Sabemos que se extruye a 20 milímetros, que es lo mismo que nuestro primer sólido. Entonces nosotros nos vamos a ir a editar operación
y en la dirección ya nos aparece hasta la profundidad especificada. Si nosotros desplegamos esa pestaña, nos aparecen otras opciones que vienen siendo por todo, hasta el siguiente, hasta el vértice, hasta la superficie, equidistante de la superficie, hasta el sólido, plano medio, etcétera. Nosotros vamos a utilizar la función de por todo. Y listo. Si nosotros modificamos el alto de nuestra primera pieza, o el espesor de nuestra primera pieza, supongamos que la vamos a meter en 30, en automático se modifica la segunda y las otras dos se mantienen igual. Esto es porque no se cambió no se tomó en cuenta esa referencia a la hora de hacer la operación de extruir. Podemos probar otra opción. Editamos la operación y en vez de por todo vamos a darle en equidistante a la superficie. Vamos a darle que va a ser a la superficie, a esta cara, va a ser equidistante. Y va a ser la equidistancia. Pues así queda. Vamos a darle en 10. Ok. Entonces, si nosotros tomamos como referencia esta, si nosotros medimos de aquí para acá, nos dan los 10 milímetros. Podemos modificar todavía más esa misma opción. Cambiamos, vamos a poner aquí. Ok, entonces cambiamos simplemente la referencia de nuestra equidistancia y vamos a ver que de aquí a aquí hay 10 milímetros. Entonces nosotros podemos trabajar con estas con esas opciones que nos da para elegir hacia dónde o qué tanto queremos extruir nuestra pieza. Si nosotros se da el caso de que tengamos piezas de distintos tamaños, unas más altas que otras, pues el poner por todo no nos ayudaría, ya que tenemos que saber bien hacia dónde queremos referenciar. Vamos a darle, por ejemplo, hasta la superficie, que es igual, pues, llega hasta la superficie que seleccionamos, que viene siendo esta. Entonces queda pues del mismo tamaño. Si nosotros seleccionamos hasta esta superficie, nos va a dar hasta este tamaño. Y así hay varias opciones para poder hacer este tipo de diseños más sencillos, que viene siendo la utilización de referencias en el croquis y la utilización de las referencias en extruir al extruir y al cortar. En cortar es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos cortar, podemos seleccionar una referencia o una distancia arbitraria. Así que bueno, vamos a pasar con los siguientes puntos. El siguiente es el último punto. Este punto es también muy importante y siempre deben de estar conscientes de ello. Es el nombre de las piezas, el orden que deben de llevar las piezas que ustedes están diseñando. Por lo regular, siempre las piezas deben de llevar un orden con respecto al ensamble al que se están referenciando dichas piezas. Ahorita vamos a ver dos ejemplos, uno donde prácticamente todo está ordenado y otro que es caso contrario, un ensamble en el cual pues no hay un orden de nombre, y vamos a ver pues cuáles son las diferencias entre uno y otro, además de la obvia, ¿no? De que son el orden en los nombres. Así que bueno, para esto nos vamos a ir a una carpeta de documentos que tengo y vamos a abrir un ensamble. Este ensamble ya es bastante viejito. Ok, bueno, miren, tenemos aquí en esta carpeta tenemos lo que viene siendo pues todo de manera ordenada. Tenemos piezas en 3D, tenemos la BOM, que es Bill of Materials, perdón, que viene siendo la lista de materiales. Tenemos lo que son archivos IGES. Estos archivos son de exportación, se usan cuando vamos a
a fabricar piezas por CNC. La CNC reconoce este formato de archivos. Vienen siendo planos de ensamble y planos de manufactura. Y aquí abajo tenemos archivos que pues vienen siendo de imágenes, documentos del cliente, etcétera, ¿no? Si nosotros nos abrimos la carpeta de 3D, vamos a encontrar aquí pues obviamente puros archivos de SolidWorks, tanto partes como dibujos y archivos de ensamble. Entonces ustedes aquí pueden ver que los nombres de lo que vienen siendo las piezas se pueden identificar fácilmente. Todo va ordenado. Por ejemplo, tenemos este que dice HUT-K2G3-8D050-3-ISA-0-001. Ese es el nombre de una pieza. Y así nos vamos, partimos del 1 y vamos y de ahí pues en orden numérico, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al número 27. Y los ensambles también se ordenan así. Vamos a abrir un ensamble. Esperamos a que cargue. Creo que es a partir de la versión 2018 nos muestra esta pequeña ventana donde nos dice los componentes que se están abriendo y los que faltan por abrir y el tiempo transcurrido que llevamos desde que decidimos abrir el ensamble. Después nos abre hay una fuente con un plazo temporal y este es el primer paso. El segundo paso es actualizar el ensamblaje, actualizar lo que son operaciones, visualizaciones, materiales, etcétera. Ya después nada más actualizar los gráficos para que se pueda ver bien lo que es el ensamble. Esto va a tardar dependiendo de la capacidad de su ordenador. Mi laptop, como ya es bastante viejita, es un poco lenta para abrir ensambles. Ok, entonces pues ya una vez que tenemos abierto el ensamble, este ensamble hace la inserción de un conector en T en una manguera que viene en codo. Entonces si nos vamos aquí al árbol de piezas, esto es el ensamble general, podemos ver que todo está ordenado por ensambles. Tenemos vamos a abrir un poco más acá. Tenemos ensamble 2. El ensamble principal es el ensamble 00. Tenemos aquí el ensamble 2, el ensamble 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y de ahí nos vamos al 15. Esto es porque dentro de los demás ensambles hay subensambles. Por eso es que también tampoco aparece el ensamble 1, ya que viene dentro del ensamble 2. Entonces si nosotros abrimos cualquiera de estos subensambles, nos van a aparecer aquí más ensambles que tenemos dentro de lo que viene siendo todo el ensamble general. Y aquí ya empiezan a aparecer otros ya piezas. En este caso vienen siendo tornillos, vienen siendo elementos comerciales como este conector rápido, manijas, lo que son pegoles para poder hacer el ruteo de la parte eléctrica y neumática. Y vamos a abrir todavía otro subensamble que tenemos aquí, que viene siendo el ensamble 1. Entonces aquí ya dentro del ensamble 1 tenemos lo que vienen siendo nuestras primeras piezas, y como pueden ver, bien ordenado. Viene desde el 1 hasta el 7. También dentro de
aquí del árbol de operaciones podemos encarpetar y clasificar nuestros componentes. Tenemos tornillería y tenemos elementos comerciales. Esto es para poder tener un mayor orden dentro de nuestro ensamble. Así que bueno, es muy importante llevar un orden a la hora de estar diseñando, principalmente cuando se van a trabajar con varias piezas para un solo ensamble. Y esto también es porque si en algún momento alguna pieza se tiene que modificar o hay alguna duda sobre esa pieza, nosotros la podemos ubicar, localizar de manera más fácil a que si nosotros tenemos todo desordenado. Entonces, pues es muy importante mantener un orden en cuanto al nombre de las piezas en el diseño mecánico. En general es en todo dentro de la ingeniería, llevar un orden también lo que viene siendo en la parte eléctrica, neumática, de programación, mecánica, maquinados, etcétera, ¿no? El orden es fundamental para poder tener una buena planeación dentro de nuestro proyecto. Y pues vamos a ver un caso pues contrario a todo esto de mantener todo clasificado. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos piezas desordenadas. Bueno, ya encontré aquí esto es de mis primeros mis primeros ensambles ya trabajando, y pues es un completo caos, ¿no? Tengo aquí todo mezclado, no tengo nada encarpetado, no hay una secuencia un orden en los nombres, todo se llama pieza 3, pieza 4, o sea, no llevan como tal un nombre. Placa mesa, de hecho lo intenté abrir y varias piezas ya no están, o sea, todo está hecho un caos, ¿no? Este ensamble no, si yo en algún futuro me lo llegan a solicitar, no voy a saber qué hacer, ya que no lleva un orden, no puedo, al intentar abrirlo hay muchas piezas que desaparecen porque lo pasé de una carpeta a otra como si se tratara de algún otro archivo normal. Un caos total. Entonces por eso es muy importante, lo vuelvo a mencionar, llevar un orden en las piezas, en un ensamble, saber bien qué nombre se le va a asignar a cada pieza para poderle identificar, para poder saber de qué piezas se trata, etcétera, ¿no? De hecho, si se fijan, casi todos los puntos que vimos a lo largo de estos dos videos se trataron principalmente de eso, ¿no? De cómo llevar un orden en el diseño para que pueda ser más rápido, no tardemos tanto tiempo, y más eficiente, más fácil de entender, evitar errores, etcétera. Y así que bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerden, si les gustó el video, denle manita arriba, compártanlo, suscríbanse, síganos en las redes sociales del canal, y nos vemos en el siguiente video para más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.